recordando al Cristo vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Amén. La tumba está vacía para que mi vida sea llenada por su presencia. Amén. En Lucas capítulo 24, 1 al 12, el testimonio vivo de su palabra viva nos permite recordar al Cristo vivo. En Lucas capítulo 24, el tercer libro del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, todos hablan de este testimonio. Lucas, el médico observador, hace detalles importantes que Dios pone delante de nosotros. En Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias, Señor, porque tus hechos hablan más que nuestras palabras. Permítenos darnos cuenta cuán importante es recordar que todo lo que tú dices se hace. Tus promesas son fieles y porque Cristo vive, nosotros también viviremos eternamente en Jesucristo. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando vamos a servicios fúnebres, hay momentos que se trae el testimonio de honrar la memoria de los que partieron, se nos adelantaron y nos recuerdan que qué cosas importantes y trascendentales era esta persona en nuestras vidas. Si usted observa en los funerales, siempre tratan de traer la biografía y de las cosas más importantes que hizo esa persona. Yo todavía recuerdo y tengo presente siempre el testimonio de mi madre, que yo vivo cada día, de lo que hizo en oración y estudiando la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos vivir recordando al Cristo vivo. Y recordamos que cuando mantenemos la memoria de las personas, ellas todavía siguen vivas en nuestro corazón. Que las personas realmente no dejan de estar con nosotros si las recordamos. Que por eso usan esa frase que dice: las personas
En realidad mueren es cuando nos olvidamos de ellas, pero cuando las recordamos y mantenemos la buena memoria de ellos, siguen viviendo en nuestro corazón. Así siento yo a mi madre, ella siempre está allí. Y este testimonio es lo que nos dice la palabra de Dios que ocurre cuando van a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque siguieron una tradición. Si ustedes ven en el verso 1, ellos fueron al sepulcro ¿con qué? Fueron el primer día de la semana. Si ustedes ven sus calendarios, ustedes ven que el domingo comienza el primer día. Nosotros estamos acostumbrados a contar los días cuando vamos a la escuela o al trabajo el lunes, pero en realidad el primer día de la semana es el domingo, que Jehová Dios descansó el sexto día, que es sábado. Y el domingo, el primer día de la semana, ellas van al sepulcro. ¿Pero cómo van al sepulcro? Van con la tradición, van con la costumbre ya a un cuerpo que estaba ya, la preparación mortuaria se había hecho. ¿Recuerdan cuando Jesús va a visitar a Marta y María, que Lázaro hacía ya 4 días que había muerto? Y ellos le dijeron, no Señor, mira, tú quieres que él salga, si ya hiede, mírala. Así que lo que hacían después de los tratamientos mortuarios, para mantener más tiempo a ese cuerpo, iban con especias aromáticas para mantener ese cuerpo lo más posible, que inclusive si usted ve las expediciones de los arqueólogos en Egipcio, todavía se encuentran a estos faraones que están sepultados y todavía muchos de ellos tienen su cabello, muchos de ellos tienen su cuerpo casi intacto, están embalsamados, se le llama ese tratamiento mortuario que se practicaba en ese tiempo. Así que ellos iban con la costumbre, iban con la tradición, vamos a ponerle más especias, porque amaban tanto al Señor que querían mantener esa imagen viva de Él. Así que cuando llegan con sus especias, encuentran que el sepulcro, que no era un sepulcro como el que vemos hoy en día, que se entierra una persona 6 pies bajo la tierra. Se usaban unas cavernas en algunos casos y ponían una piedra grandota, y esa piedra enorme estaba custodiada por soldados, y esa piedra estaba con un sello que se podía ver si alguien lo había abierto. Así que ellos iban con la intención, sin saber con qué se iban a encontrar. El sepulcro con la puerta o la piedra grande que cerraba abierta. Cuando entran, no hallan el cuerpo, verso 3. Y aconteció que estando ellas perplejas por eso, ¿qué pasó? Se pararon junto a ellas 2 varones de vestiduras resplandecientes. Y la actitud de ellas, cuando ellos se dan cuenta que hay 2 varones de vestiduras resplandecientes, se inclinan, se postran. La actitud de estar postrado no es como nosotros acostumbramos solo a arrodillarnos. La postura de estar postrado era poner la frente en el suelo. Así que ellos se postraron porque estaban ante una situación extraordinaria que no estaban acostumbradas a ver. Así que ellas se postran, y mientras ellas se postran, he aquí los varones que le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto nos trae a colación el hecho de que por seguir tradiciones y costumbres, a veces buscamos a Dios como solo un acto religioso. Y el punto aquí es que el ángel está diciendo: no busque entre los muertos al que está vivo. Y luego le explica, verso 6, ¿qué explicación le da? No está aquí, sino que ha resucitado. Y no se acuerdan, verso 6. Hagan memoria. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que era lo que él decía, verso 7. ¿Qué les dijo Jesús que iba a suceder? Que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se lo había dicho o no se lo había dicho? Se los digo varias veces cuando dice Jesús anuncia su muerte. Varias veces se los dijo. Así que lo que el ángel estaba diciendo, acuérdense, esto él dijo que iba a suceder. Veo en la Semana Santa o la Semana Mayor, como le llaman mucho, a mucha gente con una gran tristeza expresando como qué maldad le han hecho a mi Cristo. ¿Por qué ha tenido que sufrir así? Y Jesucristo lo explicó con la señal de la Pascua que guardan. Recuerden que esa semana es cuando los judíos recuerdan y celebran la semana de la Pascua. Por eso cuando llega el viernes en la tarde de la crucifixión, ellos tratan de asegurar que ese sufrimiento se termine antes que comience la celebración del Shabbat, del sábado, que es a las 6. Así que ellos, ya de pasadas las 3 de la tarde, el cuerpo allí guindado, fueron a asegurarse que estaban muertos los otros. Y cuando llegaron donde Jesús, ya él había entregado su alma al Señor y dijo, consumado es. Pero esa celebración de la Pascua, que todavía hoy los judíos la celebran. Usted oye que dicen Happy Easter. Y entonces le agregan una serie de actividades paganas, el huevo y el conejo. ¿Qué tiene que ver eso con la Pascua? Si usted va al origen de la tradición de hace 1500 años, cuando los judíos usaron una señal de una de las plagas que llegó para liberar al pueblo de Israel, era la señal de la sangre del cordero en el dintel de las puertas, para que no muriera el primogénito. Pascua significa pasar por alto, no llevar castigo. Era la señal del cordero. Y Cristo en la cruz era necesario que Él cumpliera la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Su sangre era necesario que se derramara para que Dios pasara por alto el castigo que nosotros merecemos. Cristo murió porque era necesario. ¿Recuerdan esas palabras? Para que se cumpliera esa Pascua que todavía los judíos celebran y no reconocen que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Todo se estaba cumpliendo en una época precisa. Y algunos dicen, pero dice que iba a resucitar el tercer día, pero cuando yo cuento los días y la noche, el tercer día no es domingo. Porque usted no sabe contar con el calendario hebreo. El calendario hebreo empieza a contar. Observe a la gente que practica el Shabbat. El viernes a las 6 de la tarde comienza. Si usted empieza a contar así, sí salen los 3 días. Me estoy explicando, hermanos. Por eso, cuando estaba llegando a las 6, tenían que asegurarse que estaban muertos. Entonces, de esas 6 al día siguiente es sábado, hasta las 6, y así el domingo es el tercer día. Es interesante que cuando uno empieza a estudiar a fondo esos detalles, qué bueno que el doctor Lucas es muy detallista, nos damos cuenta que el Hijo del Hombre, verso 7, es entregado en manos de pecadores, que parece una tragedia para muchos, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Era el plan de Dios desde el principio, el nuevo pacto, ya no el pacto antiguo. Eso era lo que Jesucristo estaba haciendo allí. Y si se hubiera quedado muerto, vamos a prepararnos para el próximo domingo, porque muchos todavía se están preguntando, ¿y qué hizo el sábado? Vamos a meternos en ese tema el próximo domingo. Y desciende hasta lo más bajo de la tierra, dice la palabra del Señor. Y desata a todos los que están allí. Y se va a explicar lo del Hades, Seol, y que el seno de Abraham, todo eso lo vamos a ver. Pero la victoria del domingo, ¿por qué los cristianos practican la celebración del domingo? Es porque Jesucristo se levanta al tercer día, ha resucitado. Fíjese que los discípulos después de eso siguieron reuniéndose
Hechos 27. Esa victoria les llevó a practicar en Hechos 27. Todas las veces Jesucristo dijo, hagan esto en mi memoria. Y ellos se reunieron aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y por eso usted ve que los cristianos celebran el domingo. ¿Qué dice el verso 7 de Hechos 20? El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y la cosa se puso tan buena que se durmió un joven, se murió y resucitó. Y hasta la mañana hubo una vigilia allí. Pero eso fue una celebración de la victoria de Jesús en el primer día de la semana. Es una actividad de recordación, porque, hermanos, no sé si a usted le pasa. A veces uno va de una habitación a la otra y dice, ¿qué era lo que yo venía a buscar? Hasta eso nos pasa, que hasta las cosas sencillas, la memoria corta, la mediana y a veces la larga, se nos olvida. Y entonces por eso los ángeles en Lucas capítulo 24 les dice a ellos, verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es bueno recordar que cuando Jesús está en la cruz, Él dice, tetelestai. ¿Qué quiere decir? Consumado es. En nuestro diario hablar, misión cumplida. La paga del pecado ha sido pagada. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Jesucristo cumple con tetelestai, con consumado es, misión cumplida? Y luego dice que toda la naturaleza fue conmovida. Hubo un gran temblor hasta los muertos de los sepulcros. Y el velo del templo. Todas señales de la santidad accesible que Jesucristo dio para cada uno de nosotros con el perdón del pecado. Ya podemos entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Ya no hace falta un sumo sacerdote, porque Jesucristo cumple esa función del sumo sacerdote. Y te dice a ti, hoy tú tienes acceso a la santidad de Dios por el perdón de pecado de Jesucristo en la cruz. Y ahora todos podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Esa obra fue la que el ángel le está diciendo a estas mujeres. Recuerden que él dijo que era necesario que él muriera. Y no se quedaba allí con el perdón del pecado. ¿Para qué resucita Jesucristo? Para estar a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros cada día. Y que Pedro, lleno del Espíritu Santo, la promesa que Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, pero que venga el Espíritu Santo. Este vulgar pescador, ese pescador que solo sabía hacer pesca, y hasta en eso Jesucristo le dio cátedra, vuelve a echar la red y verás. Y la red se llenó que no podía, hermano. Y Pedro aprendió a depender de la guía del Señor y del Espíritu Santo. Observen cómo Pedro vivió esa recordación, porque el problema es que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Pero vean a este pecador que, bueno, no sabía mucho del Espíritu Santo, pero obedeció al Señor cuando le dijo, no se vayan sin ir a Jerusalén y sean llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder, dice. Y ese Pedro fue lleno del Espíritu Santo y vivió la promesa para poder recordar. Por eso usted ve el testimonio en esa predicación cuando Pedro dice, realmente yo puedo recordar cuando David dijo, no dejarás mi alma
en el Hades. Pedro estaba predicando realmente en Hechos capítulo 2 lo que Dios le permitía recordar en Hechos capítulo 2, versículo 21 al 28. Hechos capítulo 2, versículo 21 al 28. Mire, lleno del Espíritu Santo, ahora podía recordar. Mire, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Claro, hay que recordarlo. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al Dios vivo, al Dios al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ve la cita que hace ahora Pedro? Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma ¿a dónde? En Hades. En el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Amén. Mire cómo Pedro, un simple pescador, puede conectar la historia y la proclamación de lo que Jesucristo vino a hacer en ese discurso que dio lleno del Espíritu Santo. Jesucristo no vino solamente para que usted celebre Semana Santa. Jesucristo vino para celebrar la victoria sobre el pecado, para que usted pueda vivir una vida santa. Él lo hace posible porque, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y aquí Pedro habla de esa sección que vamos a ver más adelante. Dice que descendió hasta lo más bajo de la tierra para ser libre del Hades. Jesucristo habló del Hades cuando ilustró la parábola de Lázaro que mendigaba y el rico cuando murieron. Y levantó sus ojos y vio en el seno de Abraham. Todo eso lo explica Jesucristo para que la gente no tenga duda. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo el sábado? Lo vamos a ver el próximo domingo. Amén. Pero la victoria de Jesús sobre nuestros pecados, era importante recordarlo de dónde viene esa señal profética desde el libro de los Salmos, cuando David tiene esa visión. Por eso es importante recordar al Cristo vivo que fue anunciado desde muchos siglos atrás. Usted ha visto cómo los científicos en la historia y en la arqueología usan en el calendario, dice AC, ¿qué quiere decir? Antes de Cristo. Hasta en eso Cristo marcó la diferencia. Y cuando los años pasan, dice después de Cristo. Los mismos científicos, entre historiadores y arqueólogos, tratan de buscar una referencia de algo importante que ocurrió en el mundo. Y por eso usan las letras A, C, antes de Cristo y después de Cristo. Así debe ver la gente también nuestras vidas. Antes que conociera a Cristo y ahora después de haber conocido a Jesucristo. Amén. Y esa memoria que hace el ángel a estas mujeres, ¿sabe qué pasó? Mire en Lucas capítulo 24, eso se llama respondiendo proactivamente cuando nos refrescan la memoria. En Lucas 24, la reacción proactiva, ¿cuál fue? Ya vimos que le hizo memoria en el verso 7. Y en el verso 8, ¿qué ocurre? Ellos, decimos nosotros, se les prendió el foco. Se les prendió la chispita.
verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Hermano, por eso lo del hace para mí es importante, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Cuando ellos recuerdan eso, volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas, no solo a los 11, sino a los 11 y a todos los demás. No quiero dejar de contar las maravillas de Cristo. Se da cuenta que su encuentro con Jesucristo es tan importante que eso es lo que le va a dar la motivación proactiva de hablar de las maravillas de Cristo. ¿Hay aquí alguien que puede decir que Cristo ha hecho algo maravilloso en su vida? Así es. Amén. Usted tiene algo que contar. Esto que las mujeres hicieron no fue por simplemente una historia del pasado. Fue una experiencia que ellas vivieron y se acordaron y corrieron entonces a dar las nuevas. Dice, y no solo a los 11 discípulos, sino a todos los demás. Y esa es la reacción proactiva que uno tiene cuando el Señor nos revela las cosas maravillosas que hace en nuestra vida. Usted quiere ser también parte de la historia y dar y contar la historia de Cristo, pero ahora en mi vida. Mira lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Hay alguien aquí que Cristo ha hecho algo especial en su vida hoy? Aleluya, así es. Entonces tenemos algo que contar. Y en el verso 10 dice que eran María Magdalena, Juana y María de Jacob, la madre de Jacob, y las demás. O sea que no son solo 3 mujeres. Hay gente que solo pinta la figura de 3 mujeres en el sepulcro, pero eran muchas más. Hello, allí estaban las demás, dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ¿cómo recibe la gente las buenas nuevas? Cuando uno llega con las buenas nuevas, ¿usted cree que todo el mundo le va a aceptar la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Mire que ni hablo de discípulos. ¿Cómo? Sí, miren el verso 11 lo que pasó cuando ellos llegan y le cuentan que la tumba está vacía. ¿Qué reacción tuvieron los discípulos? Hermano, es la misma reacción que a veces tiene nuestra familia cuando le decimos, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué va a hablar locura tú, oye? Si no. Y ustedes piensan que a usted solo le pasa eso. Miren a las mujeres cuando llegan del sepulcro, los apóstoles. ¿Qué les dice? Palabras como las que nosotros oímos cuando testificamos de Cristo. Miren. En el verso 11 dice, mas a ellos les parecían ¿qué cosa? Locas, ustedes un poco de locas. Así que no se sienta mal cuando usted le dicen, estás leyendo mucha Biblia. Estás volviendo ponchi, decimos en mi país. Estás bien loco ya, estás leyendo mucha Biblia. Eso nos puede pasar también a nosotros. Y la ausencia de fe era el problema. La gente no puede creer que Cristo vive y vive en cada uno de nosotros. Porque ahí lo dice el verso 11. Ellos usaron esa expresión de que les parecía locura la palabra de ellos y no las creían. No podían creer lo que ya Jesucristo les había anunciado. Pero acuérdense, la perspectiva o la percepción no es necesariamente la realidad. Y cuando ellos perciben como que, ¿cómo así que la tumba está vacía? No, eso son locuras, eso no puede ser. Esa es la reacción humana, la percepción. Pero cuando vamos a la realidad, ocurre en el verso 12. Cuando Pedro decide, ¿tú sabes qué? Igual que Tomás, ven para creer. Y sale corriendo al sepulcro. ¿Y qué dice el verso 12? Pero levantándose Pedro, no fue caminando, fue corriendo. Quería saber. Y cuando miró dentro y vio los lienzos solos y se fue a la casa, ya no regresó donde estaban reunidos.
se fue a casa, pero maravillándose de lo que había sucedido. Hasta que usted no vive una experiencia personal de las maravillas de Cristo, usted no va a poder decir con toda la fuerza de su corazón: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Aunque la esté pasando mal, dijo Job, en medio de su dolor, Job no estaba viendo las circunstancias. A veces nosotros le hacemos más énfasis a las cosas que nos rodean y nuestra percepción nos hace sentir solos. Pero Cristo está allí. Así es. Su Espíritu Santo está allí. Y mientras tú lo puedas declarar por fe, no por vista, por fe, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos esta mañana Así es. se atreven a confesar con su pastor? Yo sé Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden declararlo por fe? Yo no lo veo, pero yo lo sé. ¿Cuántos hoy pueden decir con su fe puesta en Dios: yo sé que mi Redentor vive? ¿Cuántos pueden decirlo públicamente? Amén. Yo sé que mi Redentor vive. A ver si puedo escucharlos, hermano. Yo sé que Yo mi sé que mi Redentor vive. Que el diablo lo sepa. Que mi problema lo sepa. Que mi batalla lo sepa. ¿Quién vive? Listo. ¿Quién vive? Listo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Él vive. Siempre. Amén. Y estaba Pedro maravillado. Dice: esto es tremendo. Déjame irme a mi casa. Yo quiero que mi alma lo sepa muy bien. ¿A quién le decía David cuando le decía: alma mía, no te perturbe dentro de mí? Yo sé que Jehová es mi roca y mi salvación. Amén. Y así como David se tenía que decir a sí mismo, nosotros hoy tenemos que decirlo en lo más profundo de mi corazón. Yo no entiendo cómo sucedió, pero yo sé que Él se levantó para levantarme a mí. Quiero invitarles a que invoquemos al Señor en esta hora y le digamos: Señor, a veces las circunstancias no me dejan creer, pero cuando escucho tu palabra, esa palabra viva, me hace recordar que yo sirvo a un Cristo vivo, no una religión. La religión no salva, Cristo salva. Amén. ¿Cuántos en esta mañana se levantan y claman al Señor: Señor, hazme recordar lo que Cristo hizo por mí? Hazme recordar que la tumba está vacía porque tú vives. Unámonos en este clamor ante Dios y le digamos al mundo lo maravilloso que Cristo es. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía, ni los que en ti confían. Habrán tribulaciones, habrán pruebas, habrán dificultades, pero en todo eso yo sé que mi Redentor vive. Y cuando me falle la memoria, que tu palabra y tu Espíritu Santo me hagan recordar al Cristo vivo, no una imagen religiosa, no hecha de manos de hombres, sino al poder de Dios que levantó con su Santo Espíritu al Cristo vivo. Señor, te damos gracias porque esto no es una historia del pasado. Señor, esta es una historia que nosotros podemos participar y vivir y contar las buenas nuevas. La tumba está vacía porque Cristo vive. Amén. Danos, Señor, esa inspiración en tu palabra. Sea tu Espíritu Santo que aprendamos como Jesús nos desafía cada día. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cuando llega la duda a nuestra mente, tú estás seguro: yo sé que mi Redentor vive. Cuando nos rechazan y nos dicen locos, fanáticos, tontos, podamos seguir diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Cuando vengan las pruebas y nos falten muchas cosas, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Que podamos confesar promesas fieles, no de hombre, pero al Dios que siempre cumple. Cristo se levantó para que yo sea levantado. Levanta tu nombre en medio nuestro, Señor. Que seamos testigos de las maravillas que tú haces porque Cristo vive. Y que tu nombre sea glorificado, tu pueblo sea edificado y el mundo sepa que Cristo vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.